Y estos son las termas donde venían todos los guías con paraguas y los guías con cascos. Aquí, porque no se puede ni pasar. Bienvenidos a Pompeya. Viajar a Pompeya es viajar en el tiempo. No es tan siquiera necesario imaginarse cómo fue el día a día de esta floreciente ciudad, porque la perfecta conservación de sus calles, de sus plazas, jardines y edificios nos sumergen de lleno en su historia. Solamente accedes a la entrada de Pompeya con el coche, hay un montón de gente indicándote aparcamiento. Parking, 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 parking. Os explico dónde está el truco. El truco está en que aparcas en su zona y ellos son muy amables y de entrada no te dan ni ticket ni nada, no te cobran nada. La condición es que comas en su restaurante. Por ejemplo, en el que hemos aparcado nos han informado de que si comes en el restaurante el parking es gratis. Si no comes en el restaurante la tarifa son de 15 euros. Bueno, pues no lo veo del todo mal. Te dan un servicio y a cambio te ofrecen la posibilidad de comer. Si no quieres, pagas el parking y ya está. Y aunque siempre es muy recomendable sacar las entradas online para evitar filas, hoy por ejemplo la diferencia no ha sido tanta. Yo no las llevaba imprimidas desde casa y en un momento la he sacado aquí. En tan solo 2 minutos he pasado por taquilla y hacia adentro. Y aunque las ruinas están abiertas aproximadamente hasta las 7 de la tarde, hay algunas zonas, como en esta que estoy accediendo ahora, que cierran muy pronto. Aquí, por ejemplo, a partir de la 1:20 ya no se puede acceder. Mírala a ella, ¿ves qué mona? Mira, ¿ves? Hay que en vez de hacer turismo parece que esté haciendo un book de estos de moda, porque que se pone así. Yo no sé si será para el perfil del Facebook o qué. Fuentecita, chaval. Y este es el cuarto de los trastos. Aquí es donde han ido metiendo pues todo lo que se han ido encontrando. Hay ánforas, hay monedas y por ir metiendo. ¿Qué han metido, tío? Y estas plataformitas que estáis viendo ahí, pues era una zona de paso. Cuando llovía mucho, las calles se inundaban, pues por aquí podía cruzar la gente. Qué gustazo ir caminando por encima de esta calzada. Tantos siglos debajo. Aquí detrás de mí un bar de la época que estamos ahora. Dentro de las ruinas tenéis un restaurante con pizzas, bebida fría y caliente también. Va a haber bebida fría. Ostras, macho. Oh, señor. Eso es del sol que me está dando aquí en la azotea. Okay. Like in China, they had the red lamp. Los guías turísticos se ponen por el medio como si fuera suyo. Esto.
Bueno, y aquí estamos, en el interior del lupanar. El lupanar es, ¿cómo os diría yo? No sé, ¿cómo os explicaría yo lo que es el lupanar? A ver, lo que viene a ser un puticlub. Y ahí están las camas, más duras que una piedra. De hecho son de piedra. Lo que sí que me he dado cuenta yo... No. Excuse me, no. Ah, perdón. No, don't get inside. Ah, No. it's open. Pone una cuerda. A ver, está abierta la puerta. Y viene el tío que vigila esto y me dice, no, es que ahí no se puede entrar. Pues leche, pon una cuerda. Que donde te has gastado tanto en andamios de hierro, una cuerda en 2 euros la tienes comprada. No venga en plan, vas conmigo, no aguantar. Vas conmigo, no aguantar. Bueno, pues ya hemos salido del lupanar. Muy curioso, camas de piedra. Serían el culo destrozado. Hostia, macho. Digo yo que pondría en un colchón o algo. Anda que no es grande esto. Y no te quedan aún cosas por ver, David. Venga, acelera el paso. A ver si me encuentro otra fuentecita. Que tengo sed. Uf, muy buenas. Va a poder ser un café con leche y 2 croissants, por favor. Vale, pues, y otra taberna es venir aquí, a la zona donde está el lupanar y está lleno de tabernas. Mira, casa de Cornelia. Aquí es donde vivía la mujer del que iba allí a la casa que hemos visto antes. Yo no sé si lo que son bibliotecas habrían, pero lo que son tabernas es una al lado de otra. Así que la vida de aquí, de los habitantes de Pompeya, pues no era tan diferente a la que tenemos ahora, ¿eh? Un bar en cada esquina. Esto es enorme. Esto es enorme. Aquí detrás tengo a mi club de fans, así que ya, nos vamos a hacer un selfie. Un selfie con mi club de fans. La casa de Fauno. Pues menuda casita tenía el señor Fauno. De todas las casas lo que mejor se conserva es la parte de abajo. Las partes altas, al ser de madera, no se conservaron, pero las partes bajas, lo que es la primera planta, está perfectamente conservada. De todas las casas. Algunas mejor, otras peor, pero es una maravilla. Lo que sí que está haciendo una calor espectacular. Wow. Mira, es lo que me acabo de encontrar. Fuentecita. Yo creo que aquí dentro han hecho una quedada todos los guías con paraguas unidos a la asociación de guiris con cascos, porque estaban todos ahí dentro, no he podido ni verlo.
Bueno, a ver, me voy a dirigir al anfiteatro. ¿Qué es eso, no? Con cara de decir, ¿este qué hace? Pero como que no me conocen, pues... Y llegando al anfiteatro. Qué impresionante sería ver esto lleno de gente y saltar tú a la vez. Impresionante el triunfo de la tarde dentro del anfiteatro. Bueno, y mientras me dirijo ya a la salida os voy a ir dando un consejo. Hay muchas de las casas que solamente se pueden visitar si previamente has realizado una reserva online. Tienes que marcar el día y la hora exactas en que quieres acceder a la casa. Así que si queréis disfrutar al 100% de este parque arqueológico de Pompeya, planificaros la visita desde casa muy bien. Ahora sí, me dirijo ya directamente al parking del restaurante donde he dejado el coche, porque cierran a las 4 y el parking a las 5. Napoletano, perché il caffè a Napoli lo fanno molto buono, lo facciamo con la mano sinistra per farlo più buono, perché la mano sinistra quella sta più vicino al cuore. Questo è il primo segreto. Poi lo facciamo corto, lo facciamo solo con la crema di caffè. Ok? Gracias. Gracias. È stato un piacere. Pues hemos comido aquí, en este restaurante donde habíamos dejado el coche, y ha merecido muchísimo la pena. Muy contento, buena comida y mejor servicio. Y tras un intenso día paseando por la historia, uno piensa que aunque hayan sido muchos los desastres que han sucedido en el mundo, muy pocos han sido los que han dado tanta alegría a la posteridad.